Interesante ver imágenes del partido donde verdaderamente se concreta la eliminación. Vamos a ver algunos flashes de Yugoslavia contra Estados Unidos en cuartos de final. Como decía Nacho, ¿no? Muy lejos de la final de, de la Copa del Mundo, de querer, del Campeonato Mundial, perdón, digo, de donde uno creía que Estados Unidos debía estar, y además muy rápido para encontrarte con Yugoslavia, ¿no? Si Sí, uno creía que alguien te podía eliminar en básquet FIBA, bueno, Yugoslavia en aquel momento era una potencia, era campeón mundial vigente, y tenían nombres muy pesados, ¿no? sí. Que algunos habían tocado NBA, otros lideraban el básquet europeo. Estaba mi favorito Bodiroga, eh, monstruo total. Bueno, un jugador que no quiso ir a jugar en NBA, Nacho, Sí, eh, porque decía que le pagaban poco, ¿no? Una cosa así. Bueno, sí, por temas de un libre crack. salarial y porque muchos equipos de NBA, primero hasta probar que puede jugar en la liga, le pagan poco. Bueno, tal vez no quiso tomar ese camino que sí tomaron tal vez otros contemporáneos de él, completamente respetable. Después él dirá si fue lo que le convenía o no. Lo que vamos a ver, bueno, ahora vemos a Yugoslavia liderando y así va a ser durante toda la primera mitad, pero vamos a ver que Estados Unidos llega en ventaja al último cuarto, porque uno podría tal vez achacarle la derrota contra Argentina, que se durmieron los primeros dos cuartos y luego no les alcanzó para remontar, porque Estados Unidos gana los últimos dos cuartos si fuese solamente un partido de medio tiempo. Entonces tal vez, bueno, no pudo completar la remontada porque Argentina le sacó demasiada diferencia. Acá Estados Unidos, si bien arranca perdiendo como vimos 9-0, llega al tercer cuarto arriba en el marcador, acá vemos que está ganando en el primer cuarto, eh, estuvo en ventaja, pudo ser el dueño del partido y controlarlo a su ritmo y aún así lo perdió. Yo creo que el golpe inesperado todavía de la derrota era muy fuerte y también el hecho de encontrarte, como bien decías vos, Dani, con Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia había perdido con Puerto Rico por 2 puntos en la fase anterior y en la primera fase contra Con España España, también por 2 puntos. claro. O sea, termina en el tercer puesto por 2 derrotas por 2 puntos, y eso lo lleva al tercer puesto de su grupo, algo completamente impensado. Todos pensaban que Yugoslavia iba a ser puntero, y se cruzó con otra generación dorada como la de España. Tal cual. Pensaba dos cosas, Nacho. Primero, cómo me gustaba Divac, ¿no? Que Ah, justo lo oh, vemos Divac, qué jugador. cómo lo vemos en pantalla, qué monstruo Divac, por favor. Además, simpaticísimo, siempre con una sonrisa Sí, sí, en la cara. Y lo segundo, época de todavía numeración FIBA, ¿no? Cuando, que era otra de las magias, ¿no? Ver a los jugadores sí. NBA con los números bajitos, ¿no? Teniendo que ver jugar del 4 al 15. Del 4 al 15, así es, exactamente como todos jugábamos en nuestros clubes, del 4 al 15. Una rareza. Además, ¿quién se animaba a agarrar la de Jordan, no? Tal cual, sí, no, no había chance, ¿sí? A ver, es increíble porque, por ejemplo, en Argentina, esto es muy de club de básquet, Nacho, me dirás vos si estoy en lo cierto o no, se A miraba ver. mucho al 10, ¿no? Sí, sí, Se miraba mucho al 10 por la clara referencia futbolística, ¿no? Que siempre estamos todos esperando que el 10 la rompa. Bueno, en el básquet la 10 era todo un tema en los clubes de aquella época, ¿no? Y los chicos, sí, como sí, sí, dice sí. Nacho, por ahí quieren jugar con la 23 de Jordan LeBron y hoy la 10 pasa desapercibida, pero bueno, son los años. Sí, Nosotros en su somos momento era más de, referencia al Diego, claramente. claro, exactamente, somos más de la referencia maradoniana o por ahí más nuestra generación del 9 de Batistuta. Eh, Claro. Estaba y a punto de decir eso, que en mi club, por ejemplo, se peleaba mucho por la 10 y por la 9. mira, ahí Y está, después, y el tercer número que más se pedía, rarísimo, era el 13. mira, Esos eran los tres números que más se pedían. Yo jugaba con la 5, así que yo no tenía problema con nadie. Eh, partido cuando, peleado, cuando me tocaba elegir, ¿no? Al principio, los primeros años, hasta que tenés un derecho de piso, te dan la que sobra. agarrar la que puedas. Sí, agarrar la que puedas. Sí, sí. Bueno, una vez dijo La Torre que se quejó eh, al maestro Tavares porque no podía elegir camiseta y le dijo, no hay ningún problema. De la 13 a la 16 elegí la que quieras, si no. Y bueno, ahí, Sí, sí. a ver, para algún centennial o millennial que sea más joven que nosotros, eran los números suplentes en Argentina en el principio de los 90, como que quiero decir, si quieres elegir camiseta vas al banco. Bueno, Claro.
era un poco así en todos lados. Pero decía Nacho, partido parejo, Sí, lo que realza tu teoría de que es una victoria, bueno, de otro calibre, porque es un sí, partido de eliminación directa, ¿sí? Es un partido que fue punto a punto hasta el final, y acá es donde verdaderamente demostró que era un equipo sin temple, porque lo claro. terminó perdiendo solamente porque el rival apretó más en los momentos más complicados. Sí, 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 porque estuvo más fino en los momentos que tenía que estar más fino, estuvo más tranquilo, dominó el juego. Y el equipo NBA yo creo que con los nervios a punta, siendo local, viendo la primera derrota, yo creo que no supo manejar el momento. Un equipo, además jugadores no acostumbrados a perder, ¿no? Esos equipos que se arman para ser imbatibles en cuanto pierden un partido, tienen muchas más dudas que el que va segundo o tercero y pierde un partido. Sí, también me acuerdo mucha polémica en este mundial, quizás también lo recordás, Nacho, por la poca participación del público, ¿no? Como que el público le dio bastante la espalda, Sí, no se veía estadios repletos, también eran estadios muy grandes, ¿no? Pero se veían muchos claros, bueno, de hecho se ven en algunas imágenes claros sí. en las tribunas, Bueno, ahí se ve claramente. y, a ver, está jugando el local en su país, Estados Unidos, jugando cuartos de final, estás a, nada, 3 partidos de ser campeón del mundo. Bueno, claramente la gente no le entusiasmaba demasiado este campeonato del mundo. Eh, por el otro lado, el rating en Europa, en Sudamérica, decía otra cosa, ¿no? La gente estaba Sí, prendida a full. sí, Fue sí, un sí. campeonato que se recuerda muchísimo. A ver, recuerdo que en esos Pero mismos mira, cuartos de final, Argentina jugó con Brasil. sí, Partido durísimo, durísimo. Alemania elimina a España, la Alemania de Nowitzki, eh, elimina a la España que, como decías vos, también estaba en el comienzo de su generación dorada, que no llegó a ser dorada, ¿no? Porque sí gana el campeonato del claro, mundo, pero no puede ganar el Juego Olímpico. Pero bueno, nada, cosas que uno recuerda de este campeonato del mundo del que pasaron 23 años, sí. aunque pareciera que fue ayer, ya pasaron veintitantos. Así es. Bueno, veíamos, ¿no? Estados Unidos se había puesto en ventaja por 5, faltando poco. ¿Cómo un equipo no pudo manejar esa ventaja en un juego, como decimos, ¿no? De eliminación directa? La verdad, muy pobre. Lo que decían los estadios, había unos estadios, el Consejo Fieldhouse, que era el de Indiana Pacers, que entraban 20.000 personas, en el otro entraban 58.000. No, Pues ese es el una que más, bestialidad. en el que más claro se veía, lógicamente. Bueno, acá vemos Yugoslavia sacando ventaja, 4 de ventaja, ahora el triple este que lo deja a 1, pero Estados Unidos abajo, faltando nada en el último minuto del juego, poniéndose tiro, marcando toda la cancha, algo muy raro en la NBA. Acá descontando otra vez a un punto, tiene que venir la falta obligada para cortar el juego y ahí está. 3 puntos arriba, Andre Miller fuera, el rebote de Yugoslavia y la eliminación. Y ahí sí, la locura total, la incredulidad. Mirá el público que está ahí, no lo pueden creer. Sí. Y la Yo incredulidad de los estadounidenses. quisiera, si en algún momento descubrimos la máquina del tiempo y podemos volver a alguna fecha, quisiera ese mismo día, pero a Yugoslavia, para ver lo que fue el Ah, festejo, porque, porque eso sí que es un festejo. Nada, me imagino que habrá sido una cosa increíble. A ver, es para lamentarse que en aquella época no había redes sociales, porque si no lo hubiésemos visto con seguridad en cualquier medio, lo que habrá sido las calles de Belgrado en pleno festejo después de ganarle al Dream Team. Eh, pero bueno, Estados Unidos quedaba eliminado de su mundial, se quedaba fuera de la conversación de las semifinales, decía Nacho, por eh, el lado campeonato, por decirlo de alguna forma. Nueva Zelanda jugaba contra Yugoslavia en la primera semifinal, los yugoslavos accedían al pasaje a la final. Del otro lado, la Alemania de Dirk Nowitzki jugaba contra la Argentina. Argentina con mucho trabajo lograba eliminar al equipo alemán y acceder a la final del mundo. Final que no jugaba Argentina desde los años 50, desde aquel primer campeonato del mundo que la Argentina ganó en el Luna Park cuando fue local. Yugoslavia termina quedándose con el partido final contra la Argentina por 7 puntos, 84-77, si no me equivoco, en el suplementario.
después de un final muy, muy polémico con una falta no cobrada contra Hugo Conokiri. Nada, otra historia, como decía Nacho, ya la repasaremos en algún momento porque vale la pena también hablar de esa generación dorada. Alemania le da una paliza a Nueva Zelanda, 117-94 en el tercer lugar, pero Estados Unidos no es que decís, bueno, te quedaste eliminado y te vas a tu casa, sino que mucho peor, ¿sí? Le tocaba jugar del quinto del quinto al noveno, ¿es? Del Al quinto al octavo, al décimo, octavo. del quinto al octavo. Bueno, del quinto al octavo, una definición horrenda en la vida para que tenga que jugar. Estados Unidos tenía que dar el presente, jugar mano a mano frente a Puerto Rico, partido que iba a ganar el equipo estadounidense por 84-74. Del otro lado, una incrédula España que no pensaba quedarse fuera de las semifinales, le Sí, ganaba 105-89 a Brasil. Y Estados Unidos-España, que en otro contexto y en otro momento podría haber sido un partido de semifinales o final, sí, 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 jugaban tranquilamente. la final por el quinto puesto. Bueno, un premio muy, muy bajo para estos dos grandes equipos, sobre todo el español, porque Estados Unidos, bueno, veremos después todas las consecuencias de todo lo que causó este equipo y esa Sí, derrota, pero vamos a ver algunas imágenes de esa definición del quinto puesto con otro resultado negativo para el equipo americano. sí, lo que hacía la tercera derrota en el campeonato y lo que lo depositaba en el sexto puesto, que era la peor en la historia. Habíamos dicho que ya había empatado la peor, bueno, también siendo la peor posición en la historia del fútbol, perdón, del básquet estadounidense, recién superada en el Mundial del 2019, donde Estados Unidos salió séptimo, haciendo un papelón histórico también en 2019, pero pero bueno, se quedaron con el sexto puesto, que era el peor de toda su historia, contando equipos NBA y no equipos NBA. Tres derrotas en un mismo campeonato, eh, una sola de ellas que causa obviamente la eliminación definitiva. Esto, bueno, quinto, sexto puesto, la verdad que creo que ya los muchachos de Estados Unidos no tenían más ganas de jugar, quedaste eliminado, y no, además no estás acostumbrado, la eliminatoria del quinto al octavo puesto, o cualquier eliminatoria que es del noveno para abajo, eso sirve tal vez para los que van sin expectativas, o los que van diciendo, bueno, Sí, vamos a poner todos los claro. partidos, a ver si podemos ganar alguno, o el que decía, bueno, tal vez quedó fuera en primera fase y clasifica a la segunda, entonces ya de ahí todo lo que gana es premio, es algo inesperado. Equipos como España, equipos como Estados Unidos, que esperaban estar entre los cuatro mejores del Mundial al menos, Estados Unidos ni hablar ganarlo, tal vez jugar una decisión por un quinto puesto es muy desmotivante. A todos nos ha tocado alguna vez en la vida los que hicimos deporte jugar una fase que no esperaba jugar y estar completamente desmotivado, o llegar a un campeonato a una última fecha sin chance de nada, o ya descendido, algo así que te anula completamente las ganas de jugar, o que te las baja considerablemente. Esto, bueno, se notó claramente en el plantel de Estados Unidos, que termina llevándose, como dijimos, un sexto puesto, y eh, la preocupación de cara a los Juegos Olímpicos, que eran 2 años. Sí, tal cual. A ver, saldo completamente negativo para los Estados Unidos que, bueno, derivarían en varias cosas. Primero, el cachetazo en condición de local. Eso para mí le sube eh, Sí, un par de escalones a lo terrible que ha sido, porque si estuviese pasado en otro escenario, bueno, la podemos discutir, subestimaron el torneo, bueno, pero más allá de que no llevaste tu mejor equipo de NBA, fue un equipo de NBA, jugabas de local, sí, tus estadios, tu gente, recibías el campeonato del mundo, sos eh, por escándalo, sos el mejor equipo mundial potencialmente hablando, terminaste perdiendo 3 partidos y terminaste en tu peor posición histórica eh, en la tabla final del campeonato. O sea, creo que todo lo malo que te puede pasar le pasó a esta selección en aquel mundial. Pero bueno, decía Nacho, no se terminaba el mundo, por el contrario, los Estados Unidos, como todos los equipos americanos de aquel momento, si no obtenían la plaza por el campeonato del mundo, tenían que ir a jugar el FIBA Américas, que era la clasificación al Juego Olímpico, torneo que se jugaba exactamente, casi exactamente un año antes del campeonato del mundo, o sea, en la ventana de selecciones de agosto de 2003, claro. casi un año antes de los Juegos Olímpicos de Atenas.
Bueno, claramente Estados Unidos hace los deberes en lo interno de decir, yo esto no lo puedo subestimar más porque me quedo afuera del Juego Olímpico si sigo así. O sea, no es que perdí contra, bueno, un partido por un doble, no, no, no. Fui canchereando y me comí 2 o 3 cachetazos. Bueno, pongámonos la pila en serio, armemos un proyecto, porque si no, no vamos a entrar de verdad. Sí, sí, en Estados Unidos que tuvo que volver a disputar un clasificatorio, como bien dijiste vos, para llegar a un Juego Olímpico en el que tenía que volver a demostrar su poderío histórico, tenía que volver a sentirse ganador eh, y con todos los problemas que tuvo ya la organización, por más que los nombres a mi gusto individualmente eran un poquito mejores que los del 2002, tenía tal vez algún jugador más de renombre y una banca un poco más profunda, tuvo muchos problemas para armar el equipo. No solamente internos de jugadores, no solamente del entrenador elegido, no solamente entre jugadores y entrenadores, sino también con el contexto global del mundo y de Estados Unidos en particular. No sé si ya querés meternos en lo que fue Por ese favor. tétrico armado o seguir dando la clasificatoria. Bueno, vamos a tocar varios temas de lo que fue Atenas 2004 para que vean que estaba todo dado para el desastre y vamos a ver que fue un desastre de principio a fin, porque lo que venimos de ver fue un Estados Unidos que ganó los primeros 5 partidos, después perdió 2 y se quedó afuera. Acá vamos a ver que fue todo mal desde el minuto 1. Eh, Recordemos 2001, habían tirado las Torres Gemelas en Estados Unidos, más específicamente en Nueva York, con lo cual la delegación de Estados Unidos en su totalidad, no solamente los jugadores NBA, sino en su totalidad la delegación, estaban eh, constantemente siendo amenazadas con posibles atentados, con posibles problemas en su delegación, con asesinatos, con secuestros, de todo, por más que sea en Atenas, ya era una complicación de entrada para muchos jugadores que decían, mira, yo no me quiero arriesgar, yo estoy acá en Estados Unidos tranquilo, no me voy a ir a Atenas ni a un torneo de preparación ni a nada, donde me puede pasar quién sabe qué, con el antecedente de las Torres Gemelas muy fresco, ¿no? Habían pasado menos de 3 años de ese atentado y la herida estaba muy fresca. Después Sí, tenemos y Estados Unidos en eh, guerra. Estados Unidos en guerra en el Medio Oriente, o sea, muy cerquita de Grecia, con lo cual todos condimentos muy picantes para ser parte de la delegación de Estados Unidos. Después, Kobe Bryant estaba en juicio por violación, juicio que en ese momento le prohibía abandonar Estados Unidos y además que lo tenía ocupado con la cabeza en otra cosa, con lo cual fue uno de los primeros en bajarse de la cita. Después estaban Tracy McGrady, Garnett y Kidd, o sea, dos de los máximos autores de la liga y tal vez uno de los mejores bases de la historia de la NBA, que también se bajaron por temas de cansancio de la temporada. Ray Allen, que iba a ser padre, y dijo que no. John Marion, que acusó cansancio. Y otros muchos jugadores de primer nivel, nunca se dijeron los nombres, pero si uno revisa los mejores 15 de esa época, los que no mencioné yo, y compara, no es muy, de 2 más 2, que no estaban de acuerdo con el entrenador. El entrenador era Larry Brown. Larry Brown, histórico entrenador de la liga, uno de los, si no me equivoco, 5 técnicos con más victorias en la historia de la NBA, pero que para ese momento ya era un técnico, digamos, viejo, ¿no? En ese momento era un técnico old school. Había tenido algunos roces ya con Alan Iverson en Filadelfia y estaba dirigiendo actualmente a los Detroit Pistons, unos Detroit que iban a ser campeones luego, pero eso no lo alejaba de la polémica y de ser un técnico que a él le gustaba cierta forma de jugar, era muy estricto con sus planteos y que iba muy en contra de la filosofía del Dream Team de, bueno, juguemos a divertirnos, juguemos a hacer espectáculo, show y a ganar. Él quería ganar a su forma. También un técnico conocido por no incluir juveniles. Recordemos, por ejemplo, tuvo la selección número 2 del draft en el año eh, que estaba el LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh y Carmelo Anthony, entre otros, y eligió a Darko Milicic como número 2 y no le dio minutos. O sea, yo entiendo que él manejaba el equipo campeón, es difícil, pero en un equipo que vos elegís el número 2 del draft y no le das minutos, la verdad, es llamativo, por decirlo de una manera, y además de elegir a Darko Milicic por encima de, en ese momento, Carmelo Anthony, Dwayne Wade y Chris Bosh, ¿no? Hoy en día se habla de que es una de las peores selecciones en la historia del draft, después de la de Sam Bowie por Michael Jordan.
de las pocas que lo supera. Claro. Bien, y dijimos, no se llevaba muy bien con los jóvenes, ¿y a quién llevaron a las Olimpiadas? Esto ya mucho por pedido de la liga, por tema de marketing. Llevaron a Mark Stoudemire, que lleva 2 años en la liga, llevaron a LeBron James, a Dwayne Wade y justamente a Carmelo Anthony que fue no elegido por los Pistons, por el propio Larry Brown, que dijo Claro. que básicamente era un jugador que tenía mucho el balón y no le servía. LeBron Y que se lo había llevó. jugado su primera temporada. LeBron, Wade y Anthony habían jugado su primera temporada Claro. recién ahora con la NBA. Y un Stoudemire que era su segunda temporada, ya había jugado su segunda temporada, ya era un tipo que promediaba 20 puntos y 12 rebotes por partido en una ofensiva comandada por Steve Nash, y que al año siguiente iba a tener el mejor año de su carrera en la NBA. Después, bueno, las lesiones lo han destruido a Stoudemire, pobre, tiene un futuro totalmente prominente. Bueno, muchas lesiones de rodilla, muchas lesiones en el ojo, lo han ido dejando de lado y terminó siendo eyectado de la liga, justamente la liga de Israel y de China, eh, antes de lo que marcaba su calidad como jugador. Pero bueno, de vuelta, 4 jugadores jóvenes para un técnico que no usa jugadores jóvenes, 4 jugadores que quieren ir a divertirse y a dar todo su talento, a un técnico que es muy rígido, muchos jugadores en desacuerdo, Kobe fuera, Garnett fuera, McGrady, Kidd fuera, John Marion fuera, muchos jugadores que se hayan bajado, y el plantel va con, de esa temporada, un All-NBA y 2 All-Stars. ¿Se acuerdan del Mundial 2002 que todos dicen que fue el equipo más flojo, que era un equipo B? Tenía más All-Stars y más All-NBA que este equipo. Pero este tenía 3 caras muy visibles, muy importantes, como lo eran Tim Duncan, Alan Iverson y Stephon Marbury. Tal Un cual. Stephon Marbury, Pensaba en sí, Duncan, ¿no? sí, Lo que significaba Duncan, bueno, Allen Iverson también, pero lo que significaba Duncan para la marca NBA en aquellos años, bueno, Allen Iverson de la misma forma, eh, sí, y eran, bueno, verdaderamente eran los jugadores de los que todo el mundo básquet esperaba, bueno, una actuación descollante, porque verdaderamente si Estados Unidos iba a ganar la medalla, era de la mano de ellos, ¿no? De hecho, se sí. hablaba como que era más o menos la capitanía, me corregirás vos, Nacho, estaba por aquel lado, eran quienes tenían que manejar un poco, bueno, un equipo joven con el liderazgo de jugadores que tenían mucha más experiencia. Sí. Pero bueno, ya vimos un montón de cócteles explosivos. Larry Brown era el técnico campeón de la NBA. Estamos hablando de Atenas 2004, que cuando fue en agosto 2004, Sí, tal primera cual. quincena de agosto, mediados de agosto. Bueno, Larry Brown había sido campeón hacía apenas 2 meses con los Detroit Pistons en los 2003-2004. eh, de vuelta, ¿no? Sin tener a Carmelo Anthony en su equipo, donde podría haberlo tenido. eh, pero bueno, ya decisiones de cada uno. Llegaba acá al Juego Olímpico y quería básicamente instalarle su misma forma de jugar a un equipo, no sé si completo de superestrellas, pero sí un equipo con muchísimo talento. Y las cosas empezaron a salir mal ya desde los partidos previos, ¿no? Si bien en el 2002 dijimos que los partidos previos habían sido casi exhibiciones, bueno, en este caso vamos a ver que los partidos previos ya trajeron problemas. Eh, Nada, le ganaron a Alemania con un, un tiro en el último segundo a la Iverson a la carrera, para ganarle a Alemania. Después perdieron con Italia un amistoso y terminaron con récord de 5-1 en amistosos, algo muy raro. Y con el técnico, para que te des una idea de lo que era Larry Brown, quejándose de cómo se vestían los jugadores, diciendo que no le gustaba su forma de vestirse, que ellos eran profesionales, que tenían que vestirse como profesionales y no como gangsters. A lo que Stefan Marbury muy amablemente le dijo que se calle la boca porque ellos estaban ahí para jugar y no para ser modelos. Con lo cual todo muy amena la, Sí, sí, sí. la convivencia del equipo Excelente ambiente estadounidense. laboral. Excelente ambiente laboral, sí. Excelente ambiente laboral, la típica publicidad de empresas que luego son fácilmente descartadas cuando la gente entra. Pero no, una cosa increíble que ya desde la previa se estaban matando. Y con todo este contexto, llegábamos al primer partido de Atenas, que ya iba a ser eh, un escándalo. No sé si tenemos imagen de este partido. No, arrancamos con De este no tenemos imágenes tenemos. recién de los 3 partidos de la fase eliminatoria, Ah, diríamos, perfecto, de, perfecto. de lo que es cuartos, semis y vamos a decir la final, pero no cuál. Pero bueno, Pero sí, decías básica, vos, Nacho, el primer sí, partido es
El primer partido en zona de grupo es terrible, es un partido histórico desde todo punto de vista porque los Estados Unidos juegan el debut eh, frente a Puerto Rico y se comen una paliza, Sí, pero monumental, monumental. O sea, vos podés perder este juego, no tan habitualmente si sos Estados Unidos y sos Dream Team y en Juego Olímpico, pero no podés perder claro, así. exactamente. Un Puerto Rico que estaba comandado por Carlos Arroyo. Carlos Arroyo era base suplente en la NBA. O sea, era uno de estos jugadores que juega 20-25 minutos por partido, que en el equipo de Estados Unidos si hubiese jugado seguramente hubiese sido el que menos tiempo jugaba del equipo, o tal vez ni hubiese sido convocado, si él se hubiese ofrecido para estos Juegos Olímpicos, yo creo que no hubiese sido convocado. Bueno, Carlos Arroyo era la figura de Puerto Rico, le dieron un paseo a Estados Unidos, le ganaron por 19 puntos, lo que es la peor derrota en la historia de Estados Unidos por un equipo conformado por NBA. Eso fue el debut de Atenas, perdió por 19 puntos con todo lo que ya mencionamos antes, y lo primero que dijo su técnico, que no la pegó ni en las declaraciones, eh, era primero que era la derrota más humillante de su carrera como entrenador, eh, y, y lo siguiente que dijo fue que le gustaría contar con los jugadores que él quería tener. O sea, en el primer partido ya dijiste, nunca me humillaron así y ni siquiera tengo los jugadores que yo quiero. Un Tal fenómeno. cual. Sí, El sí, sí. comisionado, el histórico comisionado de la NBA, David Stern, públicamente también le dijo que se calle la boca y empiece a ganar partidos porque para eso le pagan. Con lo cual, el ambiente laboral estaba en el mejor momento de la Me historia. acuerdo Eh, de haber visto algún documental respecto de este equipo eh, y unas declaraciones extraordinarias de Carmelo Anthony donde dice, bueno, ¿qué pasó? Que yo no sé, yo no jugué, dice, como diciendo, yo no tuve nada que ver, preguntale al técnico que no me puso y preguntale a los demás que perdieron por paliza, ¿no? claro, Es como que estaban todos en esa, estaban, bueno, che, a mí no me toca esta.